Hola, buenas tardes. Esta es la segunda parte del video fiesta de Hanukkah o dedicación. Hablábamos en el primer video por qué motivo lo celebramos, cuál es la raíz de esta fiesta, cómo inició esta fiesta. Entendimos que esta fiesta no es un mandato de parte de Adonai, no es parte de la alianza con Israel, pero que sí se celebra y la celebramos en honor a Dios para darle gloria, ¿cierto?, por la libertad a la cual Él nos llamó y nos apartó por medio de Yeshua, su Hijo. Yeshua mismo la celebró en su venida, eso lo vimos en Juan 10:22, ¿cierto?, donde señala de que Jesucristo la celebró. Bueno, si nosotros le seguimos a Él, ¿cierto?, debemos hacer y andar como Él anduvo. Y Él celebró esta fiesta. Él anduvo en el templo, participó de la fiesta de dedicación. Recordemos que antes de su venida el templo era un edificio. Hoy en día el templo, nosotros somos el templo, y por tanto nosotros también celebramos esta fiesta de dedicación como templo de Él, como templo del Espíritu Santo. Nosotros celebramos esta fiesta y nos santificamos y buscamos su presencia y le honramos y le damos gloria, le damos gracias por todo el bien que nos ha hecho, por esta redención tan grande. Hablábamos de por qué celebramos las fiestas de Adonai, la importancia de celebrarlas, quiénes somos, hablamos de nuestra identidad, pero hoy día vamos a establecer el fundamento en esto. Vamos a leer Juan 10:22-30, donde habla de qué forma Yeshua fue a celebrar la fiesta y los acontecimientos que ocurrieron mientras él fue a esto. Dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínonos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces vemos acá claramente cómo Yeshua fue a celebrar esta fiesta, y ellos, en esa lucha que tenían, querían que él confesara quién era, y esa lucha interior, y ellos simplemente no creyeron, porque Yeshua aquí lo expresa, le dijo: os lo he dicho y no creéis. O sea, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Si no crean a mi palabra, créanme por mis obras. ¿Ya? Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, solamente los que oyen su voz son los que le siguen. Y seguir significa, implica creer y hacer, no solamente creer. ¿Ya? Aquí Dios lo deja establecido por medio de Yeshua, ¿cierto?, quiénes son los verdaderos creyentes. Dice: ¿por qué debemos celebrar Hanukkah? Porque Yeshua lo hizo, porque somos sus ovejas y seguimos y hacemos lo que él hizo, porque tenemos su espíritu, porque fuimos injertados en Israel como pueblo por medio de la reconciliación, la redención de Yeshua, que nos libró de la idolatría y de las cosas de este mundo y sus culturas mentirosas y paganas heredadas. Hoy somos el templo del Espíritu Santo y no debemos profanarlo con costumbres paganas heredadas de hombres. Más bien debemos hacer lo que Yeshua nos dejó como ejemplo y como instrucción. Mira, Romanos 12 dice: así que, hermanos, 12:12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para poder dejar nuestras viejas costumbres heredadas, nuestras viejas creencias, aquello que no pertenece a Adonai, aquello que no es parte de la alianza con Dios. Dios instauró sus propias fiestas que tienen que ver con el plan de redención de Dios. ¿Ya? Todas las fiestas de Adonai que él estableció hablaban proféticamente de la venida de Yeshua como Cordero, y también hablan proféticamente de la venida que tiene que hacer por segunda vez ya como juez, como rey, como juez y como rey, porque él va a reinar.
ya va a reinar en la tierra por 1000 años. Eso está establecido en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ya puedes leerlo ahí. También en los profetas, en el Antiguo Pacto, que le llaman el Antiguo Pacto, pero no existe un Antiguo Pacto, en el libro de los profetas, en el libro de los profetas, tenemos los profetas mayores y menores, todos hablaron de Yeshua, todos hablaron del plan de redención de Dios, toda la Torah habla de Yeshua, del Mesías, ¿cierto? En toda su forma, ya habla en el día de la ira de nuestro Jehová, cuando Él venga a establecer su reino, habla de Él como rey, como el que viene, también habla como la vara de almendro, también habla como la raíz, ya, habla de diferentes aspectos de Dios. Por eso que no existe el antiguo pacto ni el nuevo pacto, como quieren separarlo los hombres. Es verdad que Pablo señala, y Dios también dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Habla de esto como un nuevo pacto, pero en el fondo es el mismo pacto renovado, ya que Dios estableció desde un comienzo con Israel, donde Él promete volver a reunirnos, promete volver a mejorar el pacto, el antiguo pacto, impartiendo su espíritu en nosotros. Entonces, en el fondo es el mismo plan de redención, es el mismo plan que Dios tuvo desde un comienzo. Dios es el mismo y Dios no cambia, y su amor hacia nosotros sigue siendo el mismo. Mira, en Romanos 11 también nos habla, ¿cierto?, de qué manera nosotros hemos sido injertados. Ya dice en Romanos 11, del 16 en adelante, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas ni te jactes. Sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí habla que el olivo es Israel, ya Israel, plenamente, las 12 tribus de Israel. Y nosotros fuimos injertados porque cuando Dios se dividieron las 12 tribus a raíz de la idolatría de Salomón, 10 de las tribus se fueron a la casa de Israel, que así se llama, casa de Israel, y fueron esparcidas, ya salieron de Jerusalén, y solo casa de Judá quedó en Jerusalén. Y algunos de los sacerdotes, ¿cierto?, levitas, y algunos benjamitas. Pero el resto todo se fue con Jeroboam. Ellos se levantaron porque el hijo de Salomón, al morir Salomón, excedió los impuestos, no estaba haciendo lo que Adonai estableció, porque Dios también tiene un orden, ¿cierto?, en cuanto a los impuestos, a cómo se debe gobernar una nación. Y a él le faltó sabiduría, no se asesoró como correspondía, era idólatra, como lo fue Salomón en el último tiempo. Y lamentablemente Dios determinó separar las tribus. Y Dios puso en sus corazones el separarlos de Judá, de la tribu de Judá. Entonces dice que ellos fueron esparcidas las 10 tribus con el tiempo, porque Jeroboam también cayó en idolatría, y quedaron esparcidas por el mundo, dice que por todas partes. ¿Sí? La Biblia lo señala así, y Dios promete volver a reunirnos. Y en Judá quedaron solamente la casa de Judá, como les decía anteriormente, que hasta el día de hoy ya, por la gracia de Dios, están en Israel. No así hasta antes de 1948, que seguían esparcidas. La tribu de Judá también fue esparcida finalmente, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se les cedió territorio y hoy son una nación desde 1948. Así es que nosotros, dice que hemos sido injertados, ya nosotros quienes, los que éramos gentiles, la casa de Israel que estaba esparcida por el mundo, Dios la está llamando, la está recogiendo, Dios está haciendo su cosecha, ¿cierto? Y está reuniendo a los suyos. Y hemos sido injertados nuevamente en el olivo. Hemos sido injertados en el Israel, en este Israel espiritual, en este Israel que tiene que ver con el nuevo nacimiento en Yeshua a través del Espíritu Santo. Hemos sido injertados ya. Y dice que ellos, los judíos que viven en Israel, volverán
a ser también parte de Israel y van a ser nuevamente injertados en el Israel espiritual. Ya hasta el día de hoy, ustedes saben de que ellos niegan que Yeshua sea el Mesías, y yo entiendo sus motivos, porque si tú escuchas a la Iglesia Católica hablando de una Virgen María cometiendo idolatría, hablando de un Jesús que nació en diciembre, celebrando una Navidad que no existe, no celebrando las fiestas verdaderas, la fiesta de Jehová que Él estableció, obviamente que ellos no van a creer. Y para ellos están hablando de alguien que es totalmente ajeno a sus costumbres judías, a sus tradiciones, a las ordenanzas de Jehová. Imposible que Él sea el Mesías. Y eso es por la ignorancia nuestra, por la ignorancia y por los engaños que le damos. Bueno, entonces nosotros hemos sido injertados. Aquí nos deja claro el Señor que hemos sido injertados. Y si hemos sido injertados, ¿cierto?, en el Israel de Dios, y Dios estableció esta fiesta, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguirlo, celebrarla. Entonces, nosotros por eso celebramos Hanukkah y también conocemos el origen de esta fiesta. Hablábamos de que Hanukkah fue una fiesta que se instauró en Macabeos, en el tiempo de los Macabeos. Les insté a leer el libro de los Macabeos, que está en la Biblia católica, no así en la protestante. Y hablábamos de Antíoco Epífanes, ¿cierto?, de un rey griego que invadió Jerusalén y se prohibió la lectura de las escrituras sagradas, de la Torá, el servicio a Dios de Abraham, a Jehová, y profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Dice, a pesar de esta inferioridad numérica, ellos eran muchos menos, ¿cierto? También lo hablamos en el video anterior. Dice, un hombre llamado Judá lideró el ejército a la victoria sobre Antíoco y retomó el templo. Luego, durante 8 días, llevaron a cabo la rededicación del templo del Todopoderoso. En conmemoración, ellos instituyeron la fiesta de Hanukkah. Recordemos que esta invasión, que lo tuvieron subyugado de parte del Imperio griego, duró 3 años, donde ellos no pudieron celebrar la fiesta, porque había un edicto de muerte sobre aquellos que lo hicieran. Mucha gente murió porque prohibieron la circuncisión, prohibieron que sus madres circuncidaran a los hijos, y a las que lo hacían los colgaban de los árboles y ellas tenían que verlos morir. Es tremendo, se ensañaron con el pueblo judío. Bueno, no es la primera vez, también pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos el holocausto que hubo, de qué manera se mataron muchas, no solamente judíos, sino que también gitanos y tantas cosas. La maldad del hombre lleva. Mire, vamos a leer el decreto de Antíoco, ¿ya? Porque estamos hablando de por qué celebramos Hanukkah, ¿cierto? Dice, el rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo, igual como el gobierno único mundial que se quiere, en algún minuto dice la Biblia que se quiere establecer y se va a establecer, y de hecho estamos viendo las señales. Dice, formarán un solo pueblo y renunciarán a sus propias costumbres. Todas las naciones se someterán a la orden del rey. Estamos hablando de un imperio grandísimo, imperio griego. Y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Tampoco se podía guardar el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sabbat y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancilladas. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables, asimismo con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así el pacto, la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió ante todo su reino. Además, nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificio en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo accedió. Todos los que abandonaron la ley y el pacto se unieron a ellos y causaron gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes Kislev, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación desoladora.
la de la que habla el profeta Daniel. Dice, también construyeron altares en las ciudades de Judá. Y esto va a volver a ocurrir, porque Yeshua lo dijo. Yeshua lo dijo. Cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Estamos hablando que Yeshua vino después de 200 años, después de 150 años de que sucedió esto de Hanukkah. ¿Ya? Él vino, ¿ya? De la tribu de Judá. ¿Ya? Si Dios no se hubiese guardado este remanente, Yeshua no puede venir. ¿Ya? Y después él mismo declara y dice que cuando le pregunta a los discípulos, ¿y cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo vendrás nuevamente a instaurar tu reino? Y él dice, ¿o cuándo será el fin de las cosas, de este tiempo, de esta era o de este sistema del mundo? Y él les dice, ahí en Mateo 24, léanlo, él dice, cuando vean esto, vean Jerusalén rodeado de ejército, y después abajo dice, hay una parte que dice, cuando vea la desolación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, que esto que ya sucedió una vez va a volver a acontecer. Va a volver a acontecer. Lo que sucedió en el tiempo de los macabeos va a volver a acontecer. Y esto lo había profetizado Daniel, ya el profeta Daniel, antes que aconteciera en el tiempo de los macabeos. Y ahora Yeshua lo profetizó que va a volver a suceder ya en este tiempo, en el final de los tiempos. Nuevamente va a ser profanado. Nosotros somos el templo. ¿De qué manera podría ser profanado el templo? Bueno, hoy en día se están creando, con toda la ciencia, que hay un aumento, como dice el profeta Daniel, se han ido creando muchas cosas, nanochip, nanotecnología, en algunos países ya están instaurando, ¿cierto?, este nanochip en las personas, e incluso en el cerebro, en la cabeza, en la mano, tal como dice la Torá. Predice, ¿cierto? Y para corromper el templo de Dios, para corrompernos, ¿cierto? Corromper nuestro ADN. Eso es lo que quieren hacer, modificar nuestro ADN. Porque en nuestro ADN está toda la información de la creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y en nuestro ADN está toda la información de nosotros. Como dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí hay cosas que nosotros humanamente desconocemos, que para Dios son importantes. Si tu ADN es modificado, si tu ADN es híbrido, ya de alguna forma modificado, no puede el Espíritu Santo morar en ti, y porque es corrompido, es profanado, y eso es lo que quieren hacer, ya quieren profanarlo para que el Espíritu Santo no pueda morar en nosotros y sea otro el que gobierne en nuestras vidas, en nuestros corazones. Usted sabe que Satanás es imitador de las cosas de Dios. Y como no puede, entonces él busca la manera de profanarnos, de poder corrompernos, ¿cierto? Y lo hace de diferentes formas. Y a través de la ciencia es una de ellas, a través de estos seres híbridos. Bueno, por eso que es tan importante mantenernos firmes, ser de convicciones, como lo fue Judá, como lo fue Matatía, porque en este tiempo van a querer hacer muchas cosas dice que viene una gran persecución. Los que somos creyentes en Yeshua, los que tenemos el discernimiento, el don del Espíritu Santo, sabemos que vienen cosas tremendas, que nuestra redención está cerca y que debemos estar firmes más que nunca, para que no seamos profanados como templo, para que no permitamos que nos pongan un nanochip, que nada que nos pueda dañar, o una Conabacu o esto que nos quieren poner, a raíz de lo que estamos viviendo hoy en día, de la situación, ¿cierto? Por esta enfermedad que hoy en día, hoy por hoy, está afectando al mundo entero. Debemos informarnos bien, no llegar y hacer las cosas, ver qué tan perjudicial puede ser esto para nuestra salud, y si corrompe o no nuestro ADN, si afecta a nuestro ADN. Bueno, aquí establecimos, ¿cierto?, de qué manera profanó Antíoco Epífanes el templo, cuál era la ordenanza. Dice que muchos hicieron alianza, que quemaban un incienso, lamentablemente dejaron el pacto, pero también hablamos de que hay un Matatías, ¿cierto?, y sus hijos que se mantuvieron firmes en el pacto. Entonces vemos que Dios siempre se guarda un remanente.
Mire, vamos a leer un pedacito de esto para terminar y así de dejar establecido, ¿cierto? Eh, eh, el fundamento, ¿ya? Rebelión de Matatías. Entre tanto, los delegados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modim para exigir que se ofrecieran sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero de acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Imagínate, ahí está diciendo que muchos lo hicieron. Así tú y tus hijos serán contados entre amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus ordenanzas, yo y mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo los libre de abandonar la ley y los preceptos, el pacto con Adonai. Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Mira la respuesta que dio. Le estaban ofreciendo, lo estaban coimeando, como se llama hoy día. Lo estaban ofreciendo una posición, riqueza, pero nada de eso fue suficiente porque su amor a Adonai era mucho mayor. Así Dios quiere que nosotros seamos en este tiempo, que a pesar de toda situación, a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de la persecución que va a venir, porque sabemos que va a venir, está escrito, se tiene que cumplir, tenemos que estar preparados, convencidos, de convicciones firmes, que nada nos saque del pacto, que no tengamos temor a lo que el hombre nos puede hacer. Es tremendo, es fácil decirlo, ¿cierto? Pero sabemos que llegado el momento, cuando llega la persecución, imagínate ver los muertos, ver cómo asesinaban a la gente y todo eso, es tremendo. Bueno, Matatías fue parte de eso, lo vio y se lamentó por lo que le estaban haciendo a su pueblo. Por lo mismo se levantó en arma, por lo mismo él llamó a rebelarse, a no conformarse, a luchar por esa libertad. Y accedieron, así como algunos se rindieron antes de tiempo, otros sí accedieron y lucharon y se esforzaron. Yo les invito a leer este libro, es sumamente interesante, importante, porque también nos enseña el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros como creyentes en este tiempo, más ahora que su venida está cerca. Así es que, bueno, queridos hermanos, yo les bendigo, gracias por el tiempo que se han tomado, esto les bendice y me bendice. Porque a esto nos llamó Dios, a entregar lo que hemos aprendido, a dar por gracia lo que Dios entregó por gracia. Yo no monetizo videos, tampoco vivo económicamente, ¿cierto?, del ministerio, no. Todo esto es por gracia, por amor a su nombre, porque Él pone el querer como el hacer y Él quiere que todos nos volvamos a Él. Más ahora que su venida está cerca, Él necesita creyentes de convicción que estén dispuestos a pagar el precio. Pagar el precio significa dejar tus raíces, tus viejas raíces, tus herencias, todo lo que tú heredaste, el conocimiento impartido que niega a Jesucristo, que niega a Yeshua, y dejar esas fiestas paganas, las cuales en algún minuto celebrábamos por ignorancia, pero ahora que vemos, ahora que sabemos y nos volvemos a Él de corazón, celebramos lo que Él dice que hay que celebrar. Si Yeshua celebró la fiesta de dedicación, nosotros también, más ahora que somos templo. Ahora el templo ya no es algo exterior, somos nosotros el templo. Entonces, importante estar a cuentas con Dios, pasar tiempo con Él, en oración, ¿cierto? Y para que seamos fortalecidos por Él, para estar firmes, estar firmes en la prueba que va a venir ahora a este mundo y que ya estamos viviendo y que sabemos que vienen otras cosas. Los que leemos la Torá, los que leemos las Escrituras, sabemos y conocemos, ¿cierto?, que mientras más se acerca su venida, los tiempos son más difíciles. Un abrazo, bendiciones.